Llegamos hasta la tierra de Huaral en busca de uno de sus máximos exponentes de nuestro huayno con arpa. Eres nuestro amigo Elmer Aracruz. Bienvenido a Purito Perú, viajero, estrenando secuencia. Muchísimas gracias, Eduardo. Contento de estar aquí y gracias por la visita. Llegamos hasta acá para conocer un poco más de la historia de Elmer de la Cruz, pero contada por ti mismo, por el protagonista, como se dice. Llévanos de paseo hacia el pasado, a tus inicios. ¿De qué parte eres tú de nuestro país? Mira, nosotros somos de aquí en la provincia de Huaral, el distrito de Iguarí, el centro poblado Huaycho. ¿Cómo es Huaycho, papá? A ver, es un pueblito apacible que está exactamente de aquí a 2 horas por la ruta de Sayán o por la ruta de Iguarí, que es un circuito que une, donde pues nacimos en esta tierra que pertenece, como vuelvo a repetir, pertenece al distrito de Iguarí y a la provincia de Huaral. ¿Y cómo así Elmer deja su Huaycho y llega hasta Huaral, donde ya tienes radicando creo que más de 3 décadas, ¿no? Sí, tenemos más de 35 años aquí radicando. Hemos sido viajeros, hemos salido terminando la primaria en Huaycho. Ahí hizo la secundaria, bajamos a Sayán, que pertenece a Huaura, que es el otro valle, el río Huaura, ¿no? Y luego hemos recorrido parte del Perú, parte de la sierra, la selva. Creo que gran parte, no, gran parte, ¿no? Bueno, como para comenzar, parte diría yo, ¿no? Porque el Perú es tan grande y decidimos, como dice, asentar nuestras raíces aquí en Huaral, porque mi padre trabajó desde muy joven aquí en esta tierra. Elmer, en Huaycho ya cantabas. ¿A qué edad te empezaste? Me comentabas un poquito por el cole, ¿no? Sí, en el tiempo de la etapa de primaria, pues no, sabes que uno desde los 5 años, 6 años, ya uno va despertando ese Encontrando su rumbo. identificándose, creo que yo, ¿no? Y siempre me gustó la música romántica, el huayno, y en cada actuación siempre éramos solicitados para cantar en público, en las presentaciones, en las actuaciones que se hacían al colegio. ¿Te acuerdas cuál fue la primera canción que interpretaste en una actuación o en el cole, o de repente en el barrio? Sí, hay una canción que la verdad no recuerdo el autor. ¿Cómo más o menos decía? Decía más o menos 5 letras pronunciadas que dan el significado de la madre. Y era una canción que se cantaba en homenaje al Día de la Madre. En esas épocas, ¿quién era el ídolo en el folclore? ¿A quién tú veías así y decías, pues así quisiera ser, ¿no? A ver, en esos tiempos estaba pues Picaflor de los Andes, ¿no? Cuando ya voy creciendo apareció Alicia Delgado, Ángel Damaso, apareció también, bueno, en esos tiempos de Flor Pucarina, pero yo más me gustaban las canciones de Picaflor de los Andes. Eran como más moviditos también, ¿no? Sí, con un mensaje completo. Claro. Sí. Dime, ¿y cómo así llega Elmer al tema del folclore y sobre todo a componer canciones, ¿no? Bueno, y yo creo que siempre uno al inicio siempre se inclina a alguien. Cantaba canciones ajenas, llámese sureñas, Los Errantes de Chuquibamba, Los Campesinos, Trío Ayacucho. el Trío Ayacucho, claro, había música cajamarquina y canciones que pues tienen un mensaje completo. Después, poco a poco, yo creo que cuando me involucré mucho ya en el canto, dejé los estudios, tal vez el trabajo, ya para dedicarme de lleno al canto, me tracé una meta. Dije, bueno, si perdiste, dejaste los estudios y quieres ser un cantante, vas a ser un cantante, pero no del montón, mirándome al espejo. Eso fue un reto que yo me hice. Bacán, es una buena promesa, ¿no? Sí, sí. A ti mismo y sin engañarte. Sin engañarme, efectivamente. Eso fue mi promesa y ya pues me tuve que dedicar a lleno porque sabía que eso es lo que me llevaba, eso es lo que me gustaba hacer.
Eso es lo que, como dice la tía en tu corazón, ese era el mensaje que llegaba. Me comentabas también que tu por decirle, primera presentación fuera de tu tierra ha sido aquí en Huaral. Cuéntanos un poquito qué año corría, más o menos. Eso ha sido entre los 80, 82, 83, a inicios de los 88, 83 más o menos. Tuvimos la suerte de cantar invitados por unos tíos que también eran invitados al teatro de Huaral. Hace tiempo se hacía teatro, se cantaba pues 2, 3 canciones, porque el show duraba 2 horas con Y 4 o matinés, 5 ¿no? matinés, por supuesto, Familiar. donde la familia iba, te veía. Y tuve la suerte de cantar en el teatro aquí de Huaral y creo que de ahí ya pues habían algunas estilo peñas aquí y me solicitaron a trabajar y recuerdo bastante que me invitaron y fui y por primera vez me pagaron 5 soles. Ese fue tu primer sueldo. Sí, Tu primer chivito. mi primer chivo, 5 soles. Aceleramos en el tiempo y nos vamos a los estudios de grabación. ¿Cuándo es que Elmer lanza su primer tema? ¿Cómo se llamó? Me imagino que ha sido un mini play. Sí, efectivamente, a fines del 83 ya estaba involucrado, todo el 83 estaba involucrado en lo que es la música. Me fui a Lima, o sea, hay que buscar grabaciones, pues lo más importante, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer a los ídolos chancayanos, a Robert Pacheco, Ronald, que en paz descansa, su hermano, Rosmel Pacheco, y integré ese grupo, los ídolos chancayanos, y como encajaba mi nombre, Ronnie, pues, Robert, Ronald, Rosmel y el pequeño Ronnie. Y ahí se me dio la oportunidad de grabar con Rosmel Pacheco para discos El Puerto en 83, sí. ¿Te recuerdas qué temita? Sí, Busco un amor, estaba Contemplo tu hermosura, estaban Chiquilla Linda, 6 temas que pegaron bastante y me abrieron las puertas para conocer, para avanzar al Perú. A la fecha, ¿cuántas producciones tienes grabadas? Hasta ahorita tenemos pocos, porque hemos grabado después de varios tiempos, Con ausencias, con correcto. ausencias, sí, de 4 años, hasta 5 años últimamente, porque siempre que hemos hecho grabaciones los hemos hecho volúmenes completos, porque para poder más o menos identificar e ir enumerando nuestras canciones. En autoría tenemos un total, más de 120 canciones que están grabadas, repartidas en un total, hasta la actualidad, de 12 volúmenes, entre audios y videos y todo eso. De esas 120 composiciones tuyas, de tu autoría, de tu inspiración, ¿cuántos artistas tienes la cuenta han grabado tus temas? Diferentes, evidentemente. Perdí la cuenta, Eduardo. Si pudieras enumerar, por ejemplo, ahorita, ¿a qué artistas te vienen a la memoria? A ver, en folclore podría enumerar, pues, comenzando a Dina Paucar, Doris Ferrer, Perlita de Huaral, los ayacuchanos, Más Castro, Anita también creo. Anita Santibáñez, y la verdad que con los nuevos valores que hay también, perdí. Ya no se tiene la cuenta, ¿no? Ya perdí la cuenta. En Tropicales tenemos al grupo 5, Corazón Serrano, hay un grupo de Pramonga, la Caribeña, algo así, no Sí, recuerdo. Caribeña No, otro algo por ahí. Pero son infinidad de más de 50. Más de 50, sí, fácilmente, más de 50. ¿Y qué se siente una persona que ve que su obra, su creatividad, sus composiciones son, bueno, materia también de que otros lo graben, lo interpreten? ¿Qué es lo que sientes tú como compositor? Es una sensación, son sentimientos encontrados, Eduardo, porque pensar que una creación propia tuya es como si fuera tu hijo y lo escuchas en otras voces, en otros estilos, es una alegría, es una emoción, pero también
a veces Sientes que te roban al hijo. efectivamente, y peor aún cuando No registran o lo mutilan efectivamente no lo registran, no te consideran como el autor que eres, ¿no? Porque siempre la juventud piensa y cree que al escuchar un tema es del cantante, del artista que lo está ejecutando en el momento, pero no conocen. Pero eso ya es otro tema porque es cuestión de medios de comunicación también. Eso también es una responsabilidad de nosotros los medios también un poquito a la hora de presentar un material, señalar pues al autor mínimo, ¿no? Ese es también un error que tenemos que reconocer nosotros. En la música criolla hasta ahora se mantiene, ¿no? Dice de la letra de fulano de tal, en la voz de fulano de tal. Siempre he escuchado eso en la música criolla, que en el huayno, en nuestro género, No hay. no existe, pues, se ha olvidado. Elmer, hay videos de antaño, hay videos de recuerdo. Si podríamos compartir esos videitos de antaño, ¿qué canción te gustaría compartir con los amigos de Purito Perú? Que tenga su videíto. A ver, hay una canción, Luna, por ejemplo, una buena canción que tiene mensaje, inclusive ha sido grabado por nuevas generaciones que también hablan un estilo cajamarquino, o String Karma, String creo, Karma, sí, sí, pero también hay otra generación, eso, sí, muchos, sí, efectivamente. No verá todo el día para vida, disculpa. ¿Qué te parece si tú mismo lo presentas a los amigos de Purito Perú, dedicas este tema a Luna? Con mucho cariño para toda la audiencia de Purito Perú, Luna.